En el salón silencioso de la mansión, un instante inesperado heló el aire. El millonario abrió la puerta y quedó petrificado. Su empleada estaba de pie con sus 3 trillizos en brazos, y los pequeños se acurrucaban en ella como si hubieran encontrado a su verdadera madre. Desde el umbral, él sintió cómo algo en su mundo se resquebrajaba. ¿Qué secreto escondía aquella mujer que podía darles lo que él no lograba? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Rivas regresaba cada noche a su mansión en el barrio de Salamanca con el mismo ritual. Dejar el abrigo sobre el respaldo de la silla. Servir un whisky que casi nunca probaba y sentarse frente al retrato de Isabel, su esposa. El silencio lo envolvía todo, apenas interrumpido por el eco lejano de los coches en la Castellana o el ladrido ocasional de un perro en la calle. La casa, enorme y perfecta, se había convertido en un mausoleo desde que ella murió al dar a luz a los trillizos. 5 meses habían pasado, y, en ese tiempo, Alejandro había contratado a más de 6 nanas y 2 enfermeras especializadas. Todas se rendían antes de un mes, incapaces de soportar los llantos incesantes de Nicolás, Gael y Julián. Cada bebé parecía luchar contra el mundo, cerrando los puños diminutos, arqueando la espalda, llorando hasta quedarse roncos. El mármol frío de la mansión se llenaba de ecos de desesperación. Un coro que recordaba a cada instante la ausencia de Isabel. Alejandro intentaba refugiarse en el trabajo. Las fusiones de empresas, las reuniones con socios en el Ritz, los viajes fugaces a Londres o Frankfurt eran su forma de huir. Pero al regresar, siempre lo esperaba la misma realidad. 3 cunas vacías de calma. 3 hijos a los que no sabía cómo mirar sin sentir miedo. Miedo de fallar, de no estar a la altura de la mujer que los había traído al mundo con tanto amor. Aquella tarde de otoño, el viento levantaba hojas secas en la calle Serrano, cuando Alejandro cruzó la puerta principal y escuchó un silencio inusual. Su corazón se aceleró. Corrió escaleras arriba temiendo lo peor, hasta detenerse en seco, frente al cuarto infantil. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, la escena lo paralizó. Una mujer joven, de cabello oscuro recogido en un moño sencillo, limpiaba el suelo con un trapo, mientras sostenía a los 3 bebés con un rebozo desgastado. Nicolás dormía sobre su espalda. Gael descansaba contra su pecho, y Julián jugaba con sus dedos, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción. Ninguno lloraba. El maletín de Alejandro resbaló de su mano y golpeó el mármol con un estruendo seco. La mujer levantó la vista sin sobresaltarse. Sus ojos oscuros lo miraron con serenidad. «No les hago daño», señor, dijo con voz baja. «Solo los estoy cuidando». Las palabras de Alejandro murieron en su garganta. Quería reprenderla por atreverse a tocar a sus hijos sin permiso, pero algo en la calma de los pequeños lo detuvo. Por primera vez en 5 meses, no lloraban. Nicolás lo miraba con ojos tranquilos. Julián alargaba una manita hacia él como reconociendo a su padre. Y Gael, el más inquieto, se había quedado dormido con una expresión de paz. Alejandro retrocedió un paso, confundido. Durante meses había escuchado diagnósticos fríos, rutinas estrictas, horarios de alimentación. Había creído que la única forma de criar a los niños era a través de la disciplina. Sin embargo, aquella mujer, aparentemente solo una empleada de limpieza, había logrado lo imposible con un gesto sencillo: abrazarlos con naturalidad, como si fueran suyos. Horas más tarde, ya en su estudio, Alejandro se sirvió otro whisky que tampoco bebió. Sobre la mesa, la fotografía de Isabel embarazada parecía observarlo con dulzura y reproche. ¿Quién era esa mujer que había conseguido calmar a sus hijos cuando nadie más lo había logrado? ¿Qué secreto guardaba en su mirada tranquila? Afuera, el cielo de Madrid se teñía de naranja mientras la ciudad se preparaba para otra noche ruidosa.
Dentro de la mansión, sin embargo, por primera vez reinaba un silencio distinto, un silencio lleno de preguntas. La presencia inesperada de aquella mujer había encendido algo en el interior de Alejandro. Una chispa que no sabía si era alivio, desconfianza o simple esperanza, pero intuía que nada volvería a ser igual después de esa tarde. Y mientras observaba la última luz del día desaparecer tras los edificios de ladrillo, comprendió que la llegada de Ángela Morales a su casa no era casualidad, sino el inicio de un misterio que pondría a prueba sus miedos más profundos. La tranquilidad era engañosa. Alejandro aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión sobre el amor, la pérdida y los milagros que a veces llegan disfrazados de la persona más humilde. Alejandro apenas durmió aquella noche. La imagen de Ángela cargando a los 3 bebés se repetía en su mente una y otra vez, como una película que no podía detener. Había algo en esa escena que lo desarmaba. La serenidad de ella, la paz de los pequeños, y la certeza incómoda de que él mismo nunca había logrado algo parecido. A la mañana siguiente, los pasillos de la mansión volvían a llenarse de murmullos. Las nanas contratadas comentaban entre sí en la cocina, preparando biberones con precisión mecánica. Esa mujer de la limpieza no es profesional, dijo una, meneando la cabeza. Los tiene mal acostumbrados. Siempre en brazos. Siempre encima de ella. No es sostenible, añadió otra. El señor Rivas debería entenderlo. Alejandro escuchaba desde la puerta entreabierta. Sus palabras lo irritaban, pero también le hacían dudar. ¿De verdad era malo que sus hijos encontraran consuelo en Ángela? ¿O era peor seguir confiando en protocolos fríos que no habían dado resultado en 5 meses? Más tarde, al pasar frente al cuarto de los niños, lo encontró otra vez. Ángela estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mientras los trillizos reposaban en torno a ella. Nicolás jugaba con una manta de colores. Julián intentaba ponerse de pie, apoyándose en su regazo. Y Gael, medio dormido, se aferraba a su blusa como si no quisiera soltarla nunca. Señor Rivas, dijo Ángela sin mirarlo, consciente de su presencia. Ellos no necesitan tanto silencio. Necesitan sentir que alguien los quiere. Las palabras lo golpearon como un eco del retrato de Isabel. Él, que siempre había preferido las cifras a los sentimientos, no sabía cómo responder. En cambio, se acercó lentamente, observando cada gesto. Notó cómo Ángela les hablaba en susurros, contándoles historias simples, de pájaros en el retiro, de mercados llenos de frutas en lavapiés, de mariposas que llenaban los cielos en primavera. Los bebés la escuchaban como si entendieran cada palabra. Esa noche, Alejandro se atrevió a probar algo distinto. Subió solo al cuarto, cuando Ángela ya se había marchado. Se sentó entre las cunas, torpe, inseguro. Hola, murmuró, sintiéndose ridículo. Soy papá. Al principio, los pequeños lo miraron con desconcierto. Julián incluso lloriqueó. Pero cuando Alejandro extendió un dedo, Gael lo tomó con fuerza sorprendente. Nicolás lo siguió poco después. Y por primera vez Alejandro sintió un lazo real, aunque frágil, con sus hijos. Sin embargo, no todo eran descubrimientos dulces. Una llamada interrumpió su frágil victoria. Era la doctora Beatriz Ibáñez, amiga de Isabel y psicóloga infantil de renombre. Su tono era impecable, frío, seguro de sí mismo. Alejandro, tenemos que hablar, dijo. Me han informado de ciertas irregularidades en la forma en que se cuida a los niños. No podemos permitir la interferencia de personal no cualificado. Al día siguiente, Beatriz apareció en la mansión con su maletín de cuero y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Paseó por las habitaciones como si fueran suyas, anotando cada detalle en una libreta. Los bebés presentan signos de dependencia inadecuada, explicó con voz clínica.
Esa mujer, Ángela, está alterando los protocolos. Usted debe poner límites antes de que sea demasiado tarde. Alejandro la escuchaba, dividido entre la autoridad de años de estudios y la evidencia viva de lo que había visto. 3 niños tranquilos en brazos de Ángela. Su corazón y su mente libraban una batalla silenciosa. Esa noche, cuando subió de nuevo al cuarto de los niños, encontró a Ángela cantando. Reconoció la melodía al instante. Era la misma nana que Isabel solía tararear durante el embarazo. Las notas flotaban suaves en el aire, acariciando cada rincón. Los 3 bebés, acostados alrededor de ella, sonreían como si escucharan la voz de su madre. El alma de Alejandro se quebró un instante. No era posible que aquella mujer conociera la canción. Y, sin embargo, ahí estaba, envolviendo a sus hijos en un consuelo que él creía perdido para siempre. Lo que no sabía era que ese detalle no era casualidad, sino la primera señal de un secreto mucho más profundo, guardado en silencio. Desde los días más difíciles del embarazo de Isabel, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, inventando excusas para no asistir a tantas reuniones. Oficialmente supervisaba unas reformas en el ala este de la mansión, pero en realidad, solo quería estar cerca de sus hijos. Cuando Ángela estaba allí, descubrió que los trillizos parecían tener un reloj interno. Cuando ella cruzaba la puerta, los llantos cesaban. Cuando subía al segundo piso, los 3 se calmaban como por arte de magia. Se sorprendía viéndola hablarles mientras cambiaba pañales, o los bañaba en la tina pequeña del baño infantil. Les contaba historias de su propia hija adolescente, de los veranos en los pueblos de Castilla, del olor del pan recién hecho en una tahona de barrio. Los niños escuchaban como si entendieran cada palabra. Y Alejandro, desde el marco de la puerta, sentía que entraba en un mundo al que nunca había tenido acceso. Una tarde, mientras fingía leer correos en su portátil, escuchó a 2 nanas cuchichear en la cocina. «No entiendo qué le ve a esos niños», dijo una con un gesto de fastidio. «Son insoportables, lloran demasiado». «Y esa mujer de la limpieza no ayuda», añadió la otra. «Los tiene consentidos. No es profesional lo que hace. Deberíamos hablar con la doctora Ibáñez». Las palabras le dejaron un sabor amargo. ¿Estaba Ángela realmente malcriando a los bebés? Esa noche, al subir al cuarto, los encontró en un estado que ya reconocía demasiado bien. 3 cuerpecitos tensos, llorando sin consuelo, brazos extendidos hacia la puerta, como si supieran que ella ya no estaba. Alejandro se sentó entre las cunas y por primera vez los miró de verdad. Eran sus hijos. Llevaban los ojos verdes de Isabel y la pequeña nariz respingada que tanto le gustaba en ella. «Hola», susurró con voz rota. «Soy papá». Los llantos se suavizaron un instante. Julián, el más pequeño, estiró una mano diminuta. Alejandro dudó, pero terminó acercando un dedo. La manita se cerró con una fuerza inesperada. Y en ese gesto, Alejandro sintió cómo una venda invisible se caía de sus ojos. Al día siguiente, esperó a Ángela en la cocina. Cuando ella llegó, lo encontró más humano que nunca. «Necesito hablar con usted», dijo él, apartando el tono autoritario. «Lo escucho», respondió ella sirviéndose café con calma. «No lo entiendo. Usted no es nana, no es psicóloga, no tiene títulos, pero ellos ya la eligieron». Ángela lo miró con serenidad. «Yo también los elegí a ellos». Aquella respuesta lo desarmó aún más. Sentía que había algo entre sus hijos. Y esa mujer que escapaba a toda lógica. Un vínculo inexplicable que desafiaba todo lo que Beatriz había establecido como protocolo. Y esa duda lo acompañó todo el día, creciendo como una sombra. La semana siguiente, Beatriz apareció con su maletín y su impecable traje gris. Caminó por el vestíbulo como si fuera su dueña, con tacones que resonaban sobre el mármol.
Se instaló frente al escritorio de Alejandro y no tardó en ir al grano. «Tenemos un problema grave», anunció. «¿Qué tipo de problema?», preguntó él con cautela. «Su empleada doméstica. He recibido informes de comportamientos inadecuados. Contacto físico excesivo, alteración de horarios, estimulación impropia. Lo más preocupante, está creando una dependencia emocional que puede ser dañina». Alejandro sintió cómo la rabia se mezclaba con la confusión. «Con todo respeto, los niños están mejor que nunca. Duermen, sonríen, casi no lloran». «Exactamente», lo interrumpió ella. «Esa calma artificial no es sana. Los bebés necesitan expresar frustración. Esa mujer los está sedando emocionalmente». Las palabras sonaban lógicas, respaldadas por títulos de Harvard y años de experiencia. Pero algo en el pecho de Alejandro se revelaba. Había visto con sus propios ojos que lo que Ángela transmitía no era sedación. Era amor. Beatriz lo observaba con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Alejandro, tienes que pensar en lo que Clara hubiera querido. Ella confiaba en mí. Me pidió que cuidara de sus hijos si algo le pasaba. No permitas que una empleada arruine todo lo que hemos construido». Él se quedó helado. Aquella afirmación sonaba como un golpe bajo, y la duda empezó a crecer. ¿Era verdad? ¿De verdad? ¿Isabel había confiado en Beatriz más que en él? Lo que Alejandro aún ignoraba era que su difunta esposa sí había dejado un mensaje claro, pero no en manos de la psicóloga. Estaba oculto en un lugar íntimo de la casa, esperando el momento justo para salir a la luz. Los días siguientes se tiñeron de una tensión extraña en la mansión. Ángela seguía cumpliendo sus tareas con la misma serenidad de siempre, pero algo en su mirada reflejaba una cautela nueva. Había percibido la presión creciente que Beatriz ejercía sobre Alejandro, como una sombra que avanzaba lentamente para cubrirlo todo. Los trillizos lo notaban también. Cada vez que Beatriz aparecía, sus cuerpecitos se agitaban inquietos, como si percibieran un peligro invisible. Alejandro, atrapado entre las advertencias de la psicóloga y lo que su corazón le dictaba, se debatía sin rumbo. Quería creer en la autoridad de Beatriz, en sus años de estudios y experiencia, pero no podía ignorar la calma que Ángela traía a su hogar. Era como caminar por un puente frágil que podía romperse en cualquier momento. Una tarde, mientras revisaba contratos en el estudio, Beatriz irrumpió sin anunciarse. «He tomado una decisión», dijo, depositando una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos con sellos oficiales, recomendaciones firmadas, incluso propuestas de evaluación de su capacidad parental. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, con el ceño fruncido. «Lo que debemos hacer por el bien de tus hijos». Separación inmediata de la empleada Morales y la instauración de un régimen supervisado profesionalmente. El peso de esas palabras lo dejó sin aire. Sentía que lo estaban acusando de negligencia en su propia casa. «No voy a permitir que se lleven a mis hijos a un laboratorio», respondió con voz temblorosa pero firme. Alejandro, insistió Beatriz con una dulzura calculada. «Si no lo haces tú, lo harán las autoridades». Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, subió al cuarto de los trillizos. Los encontró inquietos, llorando sin consuelo. Ángela se había retirado temprano, como si hubiera presentido la tormenta. Alejandro se sentó en el suelo, entre las tres cunas, y en un arranque desesperado comenzó a hablarles. Les contó sobre su día, sobre la lluvia que había sorprendido a Madrid, sobre un recuerdo con Isabel en el Parque del Retiro. Poco a poco, las lágrimas se mezclaron con sus palabras. «Lo siento», susurró. «Perdón por no saber ser el padre que necesitáis». Los bebés no se calmaron del todo, pero en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento, como si entendieran que, al fin, su padre empezaba a abrir el corazón. Al día siguiente, Alejandro citó a Ángela en la cocina después del trabajo. Con voz grave, le pidió que se alejara de los niños.
Es lo que la doctora recomienda, dijo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Ángela lo observó en silencio. Y en su mirada había tristeza, pero también compasión. ¿Es lo que usted quiere, señor?, preguntó con suavidad. ¿O es lo que le han dicho que debe querer? La pregunta lo desarmó. Alejandro sintió que las palabras de Beatriz habían plantado una duda tan grande que no sabía distinguir lo verdadero de lo impuesto. Al final, solo murmuró: «Es lo que tiene que ser». Ángela asintió y se despidió de los trillizos con una caricia en la frente de cada uno. Apenas cruzó la puerta. Los llantos comenzaron. Desgarradores, incontrolables. Esa sinfonía de dolor se prolongó durante 3 días enteros, convirtiendo la casa en un infierno que Alejandro ya conocía demasiado bien. Fue entonces cuando comprendió que había cometido un error. Las nanas profesionales, con su disciplina impecable, no lograban lo que Ángela hacía con un simple abrazo. Cada noche, al ver a sus hijos agotados de tanto llorar, Alejandro sentía cómo la culpa lo devoraba, hasta que, una tarde, decidió enfrentarse a la verdad. En el dormitorio principal, abrió por primera vez el último cajón del tocador de Isabel. Entre pañuelos de seda y perfumes apagados por el tiempo, encontró un pequeño diario y varios sobres lacrados. Uno de ellos llevaba su nombre. Para Alejandro. Solo abrir si algo me sucede durante el parto. Con manos temblorosas rompió el sello y comenzó a leer. Las palabras de Isabel atravesaban el papel como si ella hablara desde el más allá. Confesaba sus miedos durante el embarazo, sus noches de soledad en el hospital y también el consuelo inesperado que había encontrado en una mujer, Ángela Morales. Describía cómo ella la había acompañado, cómo los bebés se calmaban al sentir sus manos sobre el vientre, cómo intuía que existía una conexión inexplicable entre ellos. «Si algo me pasa», escribió Isabel, «busca a Ángela no como empleada, sino como la segunda madre que estos niños necesitarán. Ella tiene un don que ni el dinero ni los títulos pueden comprar. Confía en lo que veas con tus propios ojos. Y ten cuidado con Beatriz. No sé cuáles son sus verdaderas intenciones». Alejandro dejó caer la carta sobre la cama, con el pecho desbordado por la revelación. Todas las piezas empezaban a encajar. La nana que conocía la canción de cuna, la calma de los trillizos en sus brazos, la serenidad que irradiaba en medio del caos. No era casualidad. Isabel lo había planeado todo. Y mientras aún asimilaba esas palabras, supo con certeza que Beatriz no era la protectora que fingía ser, sino una amenaza que podía destruir lo poco que quedaba de su familia. Alejandro pasó la noche en vela, sentado en el borde de la cama con la carta de Isabel entre las manos. Cada palabra escrita por su esposa resonaba en su interior como un eco doloroso. La advertencia sobre Beatriz, la confianza depositada en Ángela, la certeza de que sus hijos necesitarían algo más que disciplina y protocolos. Por primera vez en meses, Alejandro lloró sin contenerse, permitiéndose sentir lo que tanto había reprimido. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por las cortinas del dormitorio cuando decidió actuar. Llamó a Ángela al despacho y le mostró la carta. Ella la leyó en silencio, con los labios apretados y los ojos húmedos. «La señora Isabel me lo pidió», admitió al fin, «que cuidara de los niños, hasta que usted encontrara la manera de amarlos como ella sabía que podía hacerlo». Las palabras lo golpearon con fuerza, pero también le devolvieron un hilo de esperanza. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. «Más dolido que enfadado, porque usted no estaba preparado», respondió ella con calma. Necesitaba descubrirlo por sí mismo. En ese momento, los sollozos de los trillizos irrumpieron desde la planta alta. Los dos corrieron hacia la habitación y los encontraron agitados, con los bracitos extendidos hacia la puerta. Cuando Ángela se inclinó sobre ellos, el llanto cesó como si hubiera sido apagado por la brisa. Alejandro, observando esa escena, comprendió de una vez que la elección ya estaba hecha.
Sus hijos la habían elegido a ella desde el principio. Esa tarde, Beatriz regresó a la mansión acompañada de 2 oficiales de servicios sociales y un abogado del Estado. Su sonrisa fría no dejó lugar a dudas. Había puesto en marcha su plan. Señor Rivas, anunció el abogado mostrando una carpeta. Hemos recibido un reporte sobre negligencia y exposición de los menores a personal no calificado. Tenemos orden de evaluación inmediata. El corazón de Alejandro se encogió. Intentó mantener la calma mientras los oficiales subían al cuarto infantil. Allí encontraron a Ángela con los 3 bebés tranquilos, leyendo un cuento ilustrado. La escena era de pura ternura, pero Beatriz no tardó en intervenir. Esto es exactamente lo que señalé en mi informe, dijo. Un vínculo disfuncional que genera dependencia peligrosa. Los trillizos, al sentir que Ángela se alejaba por orden de los oficiales, comenzaron a llorar con una angustia que desgarraba el aire. Alejandro no pudo soportarlo más. «Basta», rugió con una fuerza que sorprendió a todos. «No van a llevarse a mis hijos a ninguna parte». Beatriz se cruzó de brazos, triunfante. «Alejandro, estás reaccionando emocionalmente. Esto no es lo que Isabel hubiera querido». Él sacó la carta de su bolsillo y la agitó frente a todos. «No te atrevas a nombrarla. Isabel me advirtió sobre ti». Y lo escribió con su propia mano. El abogado y los oficiales intercambiaron miradas incómodas. La máscara de profesional de Beatriz empezó a resquebrajarse. «Eso no prueba nada». Intentó defenderse. Isabel estaba bajo medicación. No sabía lo que decía. Entonces la voz de Ángela irrumpió. «Firme. Clara. Yo estuve ahí. Escuché cada palabra. Vi cada gesto. Isabel me pidió que grabara lo que ocurría porque temía exactamente esto». De su bolsillo sacó un pequeño grabador digital. Y, al presionar el botón, la voz de Isabel llenó la habitación. «Ángela, estoy preocupada por Beatriz. Viene sin avisar. Habla de los bebés como si fueran suyos. No sé qué pretende, pero me da miedo». El silencio fue absoluto. Los gemelos dejaron de llorar, como si la voz de su madre les hubiera devuelto la calma incluso desde la distancia de la muerte. Los oficiales fruncieron el ceño, conscientes de que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Beatriz, sin máscara ya, gritó con furia. «¡Esos niños son míos! ¡Clara me los prometió!». Las palabras quedaron flotando como veneno en el aire. Alejandro dio un paso al frente, decidido a no retroceder más. El representante legal cerró la carpeta con un golpe seco. «Doctora Ibáñez, va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas». Pero Beatriz no se rindió. Su mirada oscura se fijó en Alejandro con una mezcla de odio y obsesión. «Te arrepentirás», susurró. «No sabes con quién te enfrentas». En ese instante, Alejandro comprendió que la batalla aún no había terminado, y que la seguridad de sus hijos dependía de cada decisión que tomara a partir de ese momento. Cuando los oficiales escoltaron a Beatriz fuera de la mansión, la tensión acumulada durante semanas pareció aflojarse al fin. Alejandro se quedó inmóvil en el vestíbulo, escuchando cómo el eco de los tacones de la psicóloga desaparecía por el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. Los trillizos lloraban arriba, y en ese sonido Alejandro descubrió que ya no sentía miedo, sino un impulso irrefrenable de protegerlos. Subió corriendo. Ángela tenía a Julián en brazos mientras los otros 2 extendían sus manitas hacia ella. La escena era simple, pero cargada de verdad. Aquella mujer era el centro de calma de los niños. Alejandro lo entendió sin dudas. Isabel lo había previsto y se lo había confiado en la carta. Los días siguientes fueron de transición. Con la ayuda de sus abogados, Alejandro invalidó cualquier poder que Beatriz pudiera reclamar. Los servicios sociales, al revisar la carta y la grabación, confirmaron que Ángela no representaba un riesgo, sino una figura vital para el bienestar de los niños. El aire en la casa cambió. Risas en lugar de llanto.
cuentos en lugar de discusiones. Un domingo, decidieron salir al Parque del Retiro. Entre árboles otoñales, los niños gateaban sobre la manta de picnic mientras Ángela les ofrecía galletas caseras. Alejandro los miraba con una mezcla de nostalgia y alivio. Isabel estaría orgullosa de ti, dijo, con voz temblorosa. Ángela sonrió con humildad. Y de usted también, señor Rivas. Ha aprendido a amar como ella sabía que podía hacerlo. Las palabras lo acompañaron toda la tarde. Se dio cuenta de que la riqueza no eran las acciones ni las casas, sino esa risa espontánea de sus hijos bajo el sol madrileño. En ese instante entendió que el pasado, con sus culpas y errores, solo tenía sentido si lo usaba para construir algo nuevo. Aquella noche, frente al retrato de Isabel, Alejandro susurró: «Cumplí tu deseo. Ellos están a salvo. Y yo también». La brisa que entró por la ventana pareció una respuesta. Cerró los ojos y sonrió. La mansión ya no era un palacio vacío, sino un hogar vivo. Y él, al fin, un verdadero padre. En la calma de aquella casa que antes fue un palacio vacío, lo que quedó no fueron los muros fríos, ni los recuerdos de las ausencias, sino las risas de 3 pequeños que encontraron en su padre un corazón abierto, y en Ángela el abrazo que Isabel había previsto para ellos. La historia nos ha mostrado que, incluso en medio de la duda, el miedo y la culpa, siempre hay un instante en el que se puede elegir de nuevo. Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, ¿qué piensa? Si esta historia le ha conmovido, escriba un 1 en los comentarios. Si cree que podría mejorar, deje un 0. La enseñanza es clara y sencilla. El dinero, los títulos y el orgullo se desvanecen, pero el amor auténtico permanece. Solo cuando Alejandro dejó a un lado la apariencia de control y aceptó la fragilidad de sus hijos, pudo descubrir la fuerza de una familia reconstruida. El perdón, la ternura y la valentía de reconocer los errores se convirtieron en el cimiento de un hogar nuevo. Así ocurre también en la vida real. Como una lámpara encendida junto a la ventana en la noche, un solo gesto de bondad puede guiarnos por los pasajes más oscuros de la existencia, recordándonos que siempre es posible volver a empezar. Quizá, al escuchar esta historia, usted recuerde algún momento en el que un acto de amor transformó el rumbo de su propia vida. O tal vez piense en la importancia de tender la mano a alguien cercano. Tómese un instante para reflexionar. ¿A quién podría ofrecer hoy esa segunda oportunidad? Si este relato ha tocado su corazón, compártalo con otros. Quizá sea la chispa que otro necesita para redescubrir la fuerza de la familia y el valor de amar sin condiciones.